organiza o verifica, regenta 3 materias principalmente: farmacología, fisiopatología y anatomía patológica. Dentro del departamento, mi persona, la doctora Jimena Rojas, estamos atentos a todas las solicitudes que tuviera. Si hay algún problema con la teórica de alguna de estas materias mencionadas, si existe algún problema con alguna de las clases prácticas de alguno de los docentes, si hay algún inconveniente, si el docente les ha solicitado algunos trabajos prácticos y han demorado en su entrega por algún factor de salud, cuestiones de alta emergencia, ¿no? Se puede encontrar algún tipo de solución dentro del respeto que cada uno de nosotros nos merecemos. Entonces puede viabilizar algún tipo de acuerdo, solución al problema que tuvieran los estudiantes. El departamento hace una, se puede decir, como es el nexo que hay entre los estudiantes y los docentes, ¿no? También es importante recalcar el equipo docente de estas 3 materias. En el transcurso de esta semana nos iremos reuniendo de repente para actualizar los contenidos, ver la bibliografía, ¿no? Lo que se pretende es que la facultad vaya hacia una excelencia académica. El año pasado hemos tenido varias solicitudes en esta materia principalmente. Realizar una curva de 50, ¿no? Ah, ahora, desde el inicio, les vamos mencionando que no hay curva de 50. Deben de esforzarse. Esta es una materia un poco compleja, ya por el temario mismo, por las diferentes actividades que ustedes realizan para todas las materias de tercer año, es que deben encontrar su organización. Es importante que nosotros apuntemos a ser unos buenos estudiantes y que no estemos al final haciendo solicitudes de curva. Les pido, por favor, tomar en cuenta esto, rendir al máximo y bueno, el departamento está con las puertas abiertas para poder encontrar algún tipo de solución. Sin más preámbulo, doy la palabra, cedo la palabra al doctor Calvimonte, que tiene mucha experiencia en esta materia, ya que da por muchos años, y aprovechen, hagan la consulta, sus inquietudes, vengan estudiando el tema, y así de esta manera van a sacarle más provecho a las teóricas. Muchas gracias, doctor. Bienvenidos, estudiantes, y cualquier consulta estoy en la oficina. Gracias. Muchas gracias, doctora. Antes de que se vaya, ¿se ve lo que estoy compartiendo en la pantalla? Sí, doctor, se ve. Ah, ya, perfecto. Muchas gracias, doctora Rojas, muy amable. De acuerdo. Bueno, buenos días, estudiantes. Voy a compartir en pantalla completa. Ya me van a avisar cómo se llega a ver la presentación. Muy bien. Bueno, la asignatura de farmacología de esta gestión se va a desarrollar en 2 modalidades. La modalidad teórica vamos a hacerla en un ambiente virtual, es decir, a través del Zoom, y la modalidad práctica es presencial, ¿no? Esta semana, primera semana de avance de asignatura, no va a haber todavía actividad práctica. La actividad práctica la vamos a establecer a partir de la siguiente semana, ¿ya? De todas maneras, ustedes van a tener un docente asignado y con el docente asignado van a poder primero coordinar actividades y seguramente cada docente les va a dar un classroom que es propio de cada práctica, donde van a poder desarrollar su actividad de trabajos y la comunicación interna que hay en cada grupo y obviamente las carpetas o portafolios académicos que cada docente hace. ¿Listo? En la modalidad virtual, la clase teórica, todos los docentes la dictamos en módulos, ¿ya? Y en cada módulo tenemos una carga horaria. Por ejemplo, estas 2 primeras semanas me toca dar la materia, el componente teórico, y después de mí, en 2 semanas, viene otro docente para dar el resto de la asignatura. Este primer módulo es farmacología general, ¿ya? Donde están más o menos unos 10 temas incorporados y ustedes van a poder, a partir de las clases teóricas, tomar conocimiento de los contenidos de este módulo. Una recomendación les doy, ¿ya?
Farmacología es una materia compleja por la carga de contenidos que tiene. Entonces hay que tomarse el tiempo debido como para estudiarla. No es una materia eh, imposible de aprobar o la materia cuello de botella de la facultad. Eso no es cierto. Si es que ustedes toman previsiones desde el primer día de clases, como estamos acostumbrados a tomar decisiones o a tomar previsiones a último momento, a veces no es posible eh, sobre la marcha estudiar una semana antes y aprobar la asignatura. Eso no está bien. Yo les digo, este año que ustedes van a enfrentar, que sea un año de cambio en la conducta que han tenido hasta ahora como estudiantes. Agarren una agenda, planifiquen sus actividades y dense un tiempo de estudio para no tener problemas. ¿Listo? Bueno, de todas maneras, de parte de nosotros, toda la mejor predisposición para colaborarlos como facilitadores y en la comprensión o dificultades en la comprensión que ustedes tengan de todo lo que es el contenido de la materia. ¿Ya? Si ustedes estudian, nosotros podemos acompañar ese estudio con una guía a partir de nuestra experiencia. Nosotros no somos guías docentes que tenemos la mejor predisposición para que ustedes puedan no solamente aprobar la materia, sino puedan tener la base farmacológica para que el día de mañana ustedes sean buenos terapeutas. ¿Listo? Muy bien. Empezamos, ¿ya? Les voy a presentar el plantel docente. Estamos 5 docentes en ejercicio. El que les habla, yo soy el doctor Calvimonte, el doctor Mauricio Peralta, el doctor Fernando Jacobs, la doctora Sonia Crespo y el doctor Ciro Zavala, ¿ya? Esta gestión le toca la coordinación a la doctora Sonia Crespo, así que las acciones de coordinación entre docentes y estudiantes vamos a desarrollarlas a partir de la doctora Sonia Crespo, que es la coordinadora de este año, ¿ya? Todos somos médicos especialistas, y el maestro de todos nosotros, el profesor quizás más antiguo en la asignatura, es el doctor Ciro Zavala, que ha sido maestro de todos nosotros, ¿listo? Entonces, este plantel es el plantel que va a encargarse de el desarrollo de la gestión de farmacología del 2023 y yo les transmito a nombre de ellos la mejor predisposición para colaborarles en el aprendizaje bueno, de todo lo que es farmacología. ¿Ya? Entonces voy a presentarles la materia. Esta materia la vamos a dividir en 3 bloques, ¿ya? Hay un primer bloque que se llama farmacología general. Hay otro bloque que se llama farmacología clínica y un tercer bloque que es la farmacología transversal. ¿Listo? Vamos a volver al primer bloque que es la farmacología general. Cada bloque más o menos dura entre 2 meses y medio o quizás un poquito más. ¿Listo? En la farmacología general, estos primeros 2 meses y medio, vamos a ver el primer contenido quizás, que son las 2 primeras semanas, está referido a las bases farmacológicas de la terapéutica, ¿ya? Vamos a hablar sobre uso irracional y racional de medicamentos, criterios de selección de medicamentos y farmacoterapia orientada al paciente. Estas 2 semanas vamos a ver este contenido. Luego viene temas importantes como la farmacodinamia y la farmacocinética. Esto lo vamos a ver también en 2 semanas y está a cargo el doctor Zavala. Después viene 2 temas importantes que son la individualización de la farmacoterapia y lo que se llaman los blancos biológicos o mediadores locales, ¿ya? Esto está a cargo del doctor Peralta, ¿listo? Y luego viene farmacología del sistema nervioso autónomo, donde estará a cargo la doctora Crespo, ¿listo? Entonces, este es el primer bloque y estos son los contenidos. Si vamos al segundo bloque, es el llamado farmacología clínica. Dura más o menos 2 meses y medio a 3 meses. Y acá vamos a ver ya las bases farmacológicas para iniciar terapéutica en patologías prevalentes, ¿ya? Y estos temas incluyen farmacología, por ejemplo, del sistema cardiovascular, donde estarán los
fármacos antihipertensivos, fármacos contra la angina de pecho o para tratar la angina de pecho, la farmacoterapia de la insuficiencia cardíaca. Luego está el módulo endocrino, o sea, fármacos que afectan al aparato endocrino, y ahí están el tratamiento de la diabetes mellitus, farmacología de la glándula tiroidea, la farmacología de las hormonas suprarrenales o de los trastornos suprarrenales. Luego está el módulo sangre, donde vamos a ver anemias, dislipidemias y trastornos de coagulación. Y también la farmacoterapia de enfermedades por aparatos y sistemas como la enfermedad ulceropéptica y trastornos motores del tubo digestivo. Y finalmente la patología respiratoria con la farmacología o farmacoterapia del asma bronquial y los antitusígenos y el manejo de patologías prevalentes del aparato respiratorio. ¿Listo? Entonces, este módulo también está dividido por responsables. Cada uno de nosotros se va a hacer cargo de un módulo o de un contenido 2 semanas y también vamos a desarrollar este módulo de farmacología clínica. Acá ya vamos a ver gran cantidad de fármacos. Vamos a contrarrestar un poco o contrastar, perdón, patologías prevalentes versus cuáles son las bases farmacológicas para iniciar terapéutica, ¿ya? Vamos a considerar mucho la fisiopatología de cada enfermedad y ahí vamos a ver de que la terapia farmacológica entra en concomitancia o en sintonía con la fisiopatología cuando hablamos de tratamiento racional, ¿ya? Y lo más importante es de que cuando llegamos nosotros a formular un plan terapéutico, lo hacemos siempre en una prescripción basada en evidencias. O sea, utilizamos mucho la guía de la evidencia en farmacología para iniciar tratamiento. Y finalmente, el tercer bloque, que es el último de este año, es la farmacología transversal. Este módulo tiene varios temas importantes como el tratamiento del dolor, aquí están, y el tratamiento de la inflamación, y aquí están los antiinflamatorios no esteroideos, están los analgésicos opioides. Ya luego vamos a ver toda la terapéutica antiinfecciosa, tanto en patología bacteriana, viral o parasitaria. Vamos a ver todos los antibacterianos que existen, los principales fármacos antivirales en patologías prevalentes y los antiparasitarios. ¿Ya? Vamos a ver luego el módulo de toxicología, sobre todo la toxicología medicamentosa que está relacionada con el mal uso de fármacos. Y finalmente la farmacología del sistema nervioso central, que incluyen temas como antidepresivos, sedantes hipnóticos y anticonvulsivantes. ¿Listo? También, para hacer terapéutica en la farmacología transversal, nos basamos siempre en la evidencia clínica o la evidencia médica de uso racional de fármacos. ¿Listo? Este es el panorama general de la asignatura. ¿Ya? Entonces, a un principio, nos desarrollamos la farmacología general, luego viene el módulo farmacología clínica y finalmente el tercer bloque que es la farmacología transversal. Y con esto tenemos el panorama completo de la asignatura. Vamos a ver un poco la bibliografía. ¿Ya? La bibliografía que vamos a utilizar este año está relacionado con libros que son accesibles, que son el Goodman y Hillman y el Bertram Katsu. ¿Listo? Procuren conseguir las últimas ediciones. La última edición de farmacología de Katsu, por ejemplo, es la 15ª edición. No compren la 14, ni la 13, ni la 12, porque obviamente anualmente, les digo, ingresan muchos fármacos nuevos al mercado y estos fármacos están incluidos en las últimas ediciones de los libros de farmacología. Por lo tanto, no es buena inversión andar con ediciones pasadas porque la actualización de farmacología es dinámica, es bastante prolífica, digamos. ¿Ya? Lo mismo el Goodman y Hillman, que son otro libro de consulta. La 14ª edición es la que está a la venta. La 15ª está en inglés todavía, pero bueno, la edición en castellano de Goodman y Hillman está todavía vigente, que ustedes pueden adquirir como libro de consulta, ¿ya?
Ahora también hay otro texto que es el Brenner, que también es un muy buen texto, la farmacología básica. Creo que está en la quinta edición, la verdad, yo tengo la quinta, pero no sé si ha salido una edición reciente. Y también aquí están otros textos de farmacología que pueden ustedes consultar, ¿no? Hay la farmacología en esquemas de Niel, hay la farmacología ilustrada de Netter, hay otro libro que es, bueno, el texto del doctor Jacobs, que es para la primera parte, donde está todo lo que vamos a hablar las primeras 2 semanas en farmacología general, donde está la farmacoterapia oriental, paciente y uso racional de fármacos. ¿Listo? Y hay un libro que también se llama Lippincott, y es un libro de farmacología bastante bueno. ¿Listo? No tenemos un solo texto de consulta en la asignatura por una razón, porque tenemos siempre la posibilidad de elegir por temas quién enfoca mejor, digamos. Hay temas que están muy bien descritos en el Katsun, hay temas que están muy bien explicados en el Goodman y Hillman, entonces son los dos textos base, digamos. Pero también apelamos, yo utilizo bastante el Netter, sobre todo para ver la farmacología en esquemas. Aquí hay algoritmos, hay flujogramas de información muy interesantes que dan una visión distinta, más dinámica al tema, y yo utilizo muchísimo en la práctica, digamos, ¿no? Pero bueno, este es el panorama bibliográfico y que ustedes pueden consultar durante este año. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es entrar ya directamente en tema. Les pido un minutito de tiempo. Voy a ir a ver quién está tocando la puerta. Ya un minutito. Voy a abrir, creo que la señora que me ayuda. Un minutito. Muy bien, retomamos la clase, ¿no? ¿Se escucha bien? Alguien que me dé el comprendido de que el audio está bueno. Sí, se escucha. Fuerte y claro, doctor. Bien. Muy bien, perfecto. Entonces, vamos a ver, ya entrando en la temática, de un panorama general de la asignatura, ¿listo? Esto tiene que ver con la presentación de la materia y vamos a hablar de las cosas más importantes que contiene la misma, ¿listo? Voy a reiterarles una recomendación además. Tenemos gran asistencia en la primera parte, es decir, cuando empieza la teórica de la asignatura. Y esta asistencia va mermando durante el transcurso del año. Yo les aconsejaría de que puedan mantener, es decir, puedan venir a clases, o sea, asistan a su clase teórica, aprovechen de que el panorama de la virtualidad permite hacerlo muy rápidamente y tomar conocimiento, encontrar de buenas a primeras información sobre un nuevo tema y luego ir a estudiarlo, tiene un resultado a corto plazo distinto que el no venir a clases y el estudiar todo el libro. ¿Listo? Yo creo que hay algo que ustedes tienen que entender. Mejor es que alguien con experiencia te explique que los contenidos de cada tema y que tú después vayas y contrastes toda la información a través de tu estudio. Eso es un mejor proceso, te va a llevar a un proceso de mejor aprendizaje. ¿Ya? Muy bien, veamos los alcances de la farmacología. ¿Ya? La farmacología tiene una historia, tiene una base química, enfrenta o contiene temas como la farmacodinámica, la farmacocinética,
Luego tiene temas que están dentro de la farmacología clínica que nos hacen entender que las patologías se tratan y que el principal, digamos, protagonista es el fármaco en el tratamiento de las enfermedades. Luego vamos a ver el concepto de lo que es la terapéutica, es decir, la farmacología no es solamente uso de fármacos, sino también cuando entra en el terreno de la terapéutica, los fármacos tienen que entrar en concordancia con otro tipo de tratamientos, ¿no? No solamente es tratamiento farmacológico, hay una terapéutica nutricional, hay una terapia física del fisioterapeuta que plantea la fisioterapia, hay una terapia quirúrgica, entonces es parte de un esquema terapéutico la farmacología, ¿listo? Y finalmente vamos a ver la toxicología que tiene que ver con el, bueno, efectos adversos que a veces se presentan por mal uso de fármacos. Muy bien, veamos la historia, ¿ya? Bueno, desde hace muchísimo tiempo hay, desde que el ser humano ha vivido en comunidades, hay referencias históricas del uso de fármacos. ¿Ya? Antiguamente, en el pasado, las sustancias que se utilizaban eran de origen animal, vegetal o mineral, y obviamente por saberes y por folclore se utilizaban para tratar enfermedades. ¿Ya? Ya cuando Galeno usó fármacos, ya hablaba de los famosos electuarios, ¿listo? Es decir, él hacía preparados para tratar diferentes afecciones, ¿ya? Y estos preparados que contenían muchísimas sustancias de origen vegetal o a veces mineral y animal, eran, digamos, seleccionados y preparados para dar a los pacientes, ¿ya? Y eso hizo Galeno. Él, por primera vez, utilizó este término, electuario, ¿ya? Después, en el transcurso del tiempo, posteriormente, ya se supo de que las hojas de la digital contenían fármacos que se utilizaban para manejar enfermedades cardíacas, de que de la corteza del sauce se podía obtener una analgesia y un efecto antiinflamatorio bastante eficaz, y también el arbusto de la belladona proporcionaba, es decir, sustancias que alteraban el equilibrio autonómico y ocasionaban descargas colinérgicas, ¿no? Que podían ser utilizadas en beneficio de los enfermos, ¿ya? Actualmente, hoy en día, esto ha cambiado. Hoy en día hay laboratorios gigantescos donde se desarrollan nuevos fármacos, donde hay una gran cantidad de profesionales como químicos orgánicos manejando sustancias que obviamente se convierten en fármacos a partir del conocimiento que se ha adquirido de los receptores, ¿ya? Entonces, se identifican receptores y se diseñan moléculas para actuar con estos receptores, ¿ya? En general, en la historia ha ido evolucionando el concepto de selectividad de acción, ¿no? Y selectividad de efecto farmacológico. Muy bien. Veamos un poco la historia, ¿ya? De lo que, de la presente. Primero, François Magendie era un fisiólogo francés y él fue el primero que empezó a decir la teoría, ¿ya? De que todo efecto farmacológico debe ser experimentado primero en animales, ¿ya? Entonces, para describir o descifrar la acción de los fármacos, él hacía experimento con animales, ¿ya? Eh, Cada docente o cada profesor siempre tenía su discípulo. Y Claude Bernard, después el discípulo de Magendie, empezó a estudiar ya específicamente plantas como el curare para ver qué mecanismo de acción tenía este agente, ¿no? Y obviamente logró descifrar de que este era un agente que bloqueaba los receptores nicotínicos y que producía una parálisis. ¿Listo? Otra referencia histórica importante es la que encontramos en la historia de Rudolf Buchain. Él creó el primer laboratorio
experimental destinado a estudio de farmacología en el sótano de su casa. Y quizás fue el que, digamos, a partir de esta experiencia de estudiar fármacos en animales, hacer experimentación en animales, creó el primer laboratorio de investigación farmacológica, ¿ya? Luego viene Oswald Smederberg, que fue discípulo de Buchheim y creó el primer instituto de farmacología en Estrasburgo. Estrasburgo antes estaba en Alemania, hoy en día está en Francia, ¿ya? Y este Instituto de Farmacología de Estrasburgo se convirtió un poco en la meca de todos los estudiantes que se interesaron en la investigación farmacológica. Todo el mundo quería ir a estudiar con Smederberg, ¿no? Fármacos, ¿no? Sobre todo los que tenían interés en la investigación farmacológica. Luego viene Langley. Él fue el primer investigador que le dio un enfoque fisiológico a la investigación farmacológica, ¿no? Es decir, él decía, si hay un fármaco que interactúa con diferentes dianas moleculares, hay una alteración en la fisiología, y él empezó a contrastar qué era efecto fisiológico y qué era efecto farmacológico. Posteriormente, John Abel, este es el considerado padre de la farmacología, creó la primera cátedra en la Universidad de Michigan. Se formó en Alemania, fue a John Hopkins y creó la primera cátedra. Y obviamente es considerado actualmente como el padre de la farmacología. Y finalmente, en la Segunda Guerra Mundial, se impulsó muchísimo la aceleración de la investigación farmacológica, sobre todo en tiempos de guerra. Se descubrió que los alemanes utilizaban el Pervitin como un estimulante, y los aliados tampoco se quedaban atrás porque utilizaban la benzedrina como una droga estimulante del sistema nervioso central, sobre todo para mejorar el rendimiento de las tropas allá en el lugar donde las balas iban y venían, ¿cierto? ¿Ya? Pero no solamente esto, sino también se desarrolló mucho la terapéutica antiinfecciosa. Sobre todo en filas de los aliados se utilizaba la penicilina por primera vez en forma masiva para combatir infecciones. Y en el otro lado, en Alemania, se utilizaban las sulfonamidas, también como drogas antimicrobianas muy eficaces para prevenir o tratar las infecciones de los heridos de guerra. ¿Listo? Ese es el alcance histórico de la farmacología. Ahora vamos a ver la estructura química, o sea, ¿cuál es el alcance de la farmacología desde el punto de vista químico? Obviamente, la base estructural de un fármaco es una estructura química, ¿no es cierto? Por lo tanto, hay una relación estructura química, actividad farmacológica. Y desde hace mucho tiempo se sabe que la modificación de la estructura química de un compuesto puede acentuar o disminuir sus efectos farmacológicos. Y esto puede afectar no solamente el mecanismo de acción de un fármaco, sino también puede modificar su tasa de conversión metabólica. Ustedes saben que cuando hablamos de mecanismo de acción, hablamos de la interacción de fármacos con sus receptores en determinados órganos. Y cuando hablamos de metabolismo, hablamos de un sitio metabólico que es el hígado, el principal sitio metabólico, y una modificación en la estructura puede afectar el metabolismo de fármacos y la eliminación de los mismos. ¿Listo? Entonces, desde el punto de vista químico, hay una explicación en lo que es estructura y actividad farmacológica. Luego, un segundo gran adelanto en la farmacología es que se han descubierto receptores, o sea, estos receptores son macromoléculas que se encuentran en la célula, ¿ya? La mayor parte se encuentran en las membranas, pero hay también receptores intracelulares, ¿ya? Y se ha visto de que cuando se administran fármacos, el efecto farmacológico es el resultado de la interacción del fármaco con el receptor, ¿ya? Estas macromoléculas. La mayor parte de estos efectos de interacción son reversibles, ¿ya?
pero también se ha visto que hay uniones fuertes o enlaces covalentes que son de largo alcance o de larga duración. Y esto lo vamos a ver cuando veamos aspectos de la farmacodinamia y farmacocinética en el sistema nervioso autónomo, en el sistema nervioso central. ¿Ya? Entonces, ha ido mejorando es decir, la investigación farmacológica a partir de el mejor conocimiento de dianas y la estructuración de fármacos en relación a las dianas farmacológicas. ¿Ya? Entonces, los receptores o macromoléculas están en diferentes órganos. ¿Ya? Hay receptores que están más que todo en el aparato digestivo, otros receptores que están en el aparato cardiovascular, otros están en el aparato respiratorio. Por lo tanto, se habla de fármacos y sitios de acción farmacológicas, ¿no? Por el tema de distribución de receptores. Mientras más selectividad se tenga, hay un efecto farmacológico mucho más fino, si ustedes quieren, más preciso. Veamos qué significa farmacodinamia. ¿Ya? Este módulo lo van a ver después, inmediatamente después de que yo termine estas 2 semanas. Y de esto les va a explicarles muy bien el doctor Zavala. Sin embargo, les voy a dar un panorama un poquito general de lo que es la farmacodinamia. ¿Ya? La farmacodinamia estudia la relación concentración de fármaco y el efecto farmacológico. ¿Ya? La mayoría de los fármacos interactúan con receptores a nivel de diferentes órganos y sistemas. ¿Ya? Hay receptores que están localizados en el cerebro, por lo tanto, si tenemos fármacos o que actúan a este nivel, alterarán pues la función del sistema nervioso central, ¿no ven? Serán antihipnóticos, antidepresivos, anticonvulsivantes, ¿no ven? Hay fármacos que actúan en la unión neuromuscular por selectividad de receptores acá en esta placa neuromuscular, ¿no ven? También hay receptores en el corazón, riñón, etcétera, o sea, en aparatos y sistemas. Entonces, la farmacodinamia que estudia es concentración de fármaco en el sitio de acción, interacción con los receptores y el efecto farmacológico que se obtiene. ¿Ya? La mayoría de los fármacos que administramos ejercen efectos a nivel sistémico, es decir, en varios órganos o tejidos. ¿Ya? Pero la investigación actualmente nos permite que haya mayor selectividad de acción en la medida en que se descubren tipos de receptores y subtipos de receptores. Entonces, se diseñan moléculas que actúan sobre determinados subtipos para evitar determinados efectos. ¿Ya? Entonces, eso es un alcance importante de la farmacodinamia. También en la farmacodinamia van a ustedes estudiar el tema de qué factores influyen en la respuesta a fármacos. ¿Listo? ¿La edad influye en la respuesta a fármacos? Sí. También el peso, el sexo, la dieta, la raza, los factores genéticos, y aquí se habla mucho de farmacogenómica, los estados de enfermedad, trauma, medicamentos, etc. Todo esto está incluido en la farmacodinamia. O sea, ¿qué hace el fármaco, no es cierto, cuando llega a su sitio de acción? ¿Qué efecto produce? ¿Ya? ¿Y qué factores pueden influir en la respuesta farmacológica o en el efecto farmacológico? Veamos la farmacocinética. Los fármacos tienen una forma de presentación, se deben administrar por una vía, se deben absorber en determinado sitio, se distribuyen de acuerdo a sus características físico-químicas por diferentes compartimentos corporales, llegan al sitio de acción y se produce todo lo que es la farmacodinámica que hemos explicado, pero después el fármaco llega al hígado o al sitio de metabolismo, se transforma y se prepara para ser excretado por el órgano más importante que es el riñón, pero también hay otros que participan, ¿no ve? Todo esto es farmacocinética, ¿ya? Es decir, hay
son etapas o estadios que el fármaco debe atravesar para ser excretado desde que es administrado. ¿Listo? Entonces, hay fases como la absorción, la distribución, la biodisponibilidad. Luego está, fíjense, el metabolismo y la excreción. Todo esto son procesos farmacocinéticos. ¿Ya? Veamos un poco la absorción. Esto lo van a ver con detalle, les digo, cuando el doctor Zavala desarrolle los temas correspondientes. ¿Ya? Pero ahora les vamos a dar un pantallazo general de lo que es la asignatura. Por lo tanto, con esta visión general ustedes van a poder profundizar después con con el docente y van a poder comprender mejor quizás esto que les estoy explicando ahora de manera general, ¿ya? Entonces, un medicamento para llegar a un sitio de acción tiene que ser absorbido, administrado por una vía y tiene que tener una posibilidad de ser absorbido, ¿no es cierto? ¿Sí? Hay diferentes vías de administración y obviamente hay dos que son las más utilizadas. Una es la vía oral y la otra es la parenteral. La vía oral es la que utiliza la deglución como principal mecanismo, ya para llegar al sitio de absorción, y la vía parenteral que utiliza inyectables para llegar más rápidamente al torrente circulatorio. ¿Ya? Una vez que el fármaco es administrado, tiene que ser absorbido y distribuido, ¿no es cierto? Y el fármaco se distribuye por los compartimientos corporales a través de los fluidos, ¿no es cierto? Aquí tiene que ver mucho el agua corporal total, la sangre, el líquido extracelular, el líquido linfático, el líquido cefalorraquídeo. Todos estos compartimientos líquidos están encargados de distribuir el fármaco. Ahora, el fármaco se distribuye ampliamente o en compartimientos selectivos de acuerdo a sus características físico-químicas. Los fármacos hidrosolubles se mueven muy bien en compartimientos líquidos, mientras los liposolubles atraviesan membranas y barreras y se distribuyen muy fácilmente en todos los compartimientos. ¿Ya? En la distribución también influye la capacidad que tiene un compuesto al unirse a proteínas plasmáticas. ¿Ya? Cuando hay gran cantidad de fármaco unido a proteína plasmática, este tiende a quedarse en el compartimiento intravascular, no difunde fácilmente al compartimiento extravascular. ¿Listo? Entonces, esto también afecta a la distribución. ¿Ya? Veamos el concepto de biodisponibilidad. Esto es importante que ustedes tengan en cuenta porque a partir de estos conceptos uno entiende mejor la farmacocinética de los compuestos, ¿ya? ¿Qué es biodisponibilidad? Es la fracción de un fármaco administrado por cualquier vía, ¿ya? Que se absorbe y llega a la circulación sistémica. Eso significa biodisponibilidad, ¿ya? Veamos el siguiente concepto, metabolismo, que es otra etapa de la farmacocinética. Los fármacos, una vez que se han absorbido, distribuido, llegan al sitio de acción, actúan, empiezan a experimentar un metabolismo. Y es prepararse para su eliminación. Ustedes saben que el sitio principal metabólico del organismo es el hígado. ¿Ya? Y cuando llegan a él, el fármaco se biotransforma por diferentes mecanismos. Puede ser hidrólisis, conjugación, oxidación y reducción, y se prepara para su eliminación. En muchos casos, ya se convierten en metabolitos que carecen de actividad farmacológica o en algunos casos extraordinarios, se convierten todavía en metabolitos que tienen actividad farmacológica. ¿Listo? Y finalmente, la última etapa, digamos, de la farmacocinética, el último paso es la excreción. Y aquí tenemos que señalar al órgano más importante de eliminación, que es el riñón. Hay otros como piel, hígado, pulmón, ¿ya? Y también el tubo gastrointestinal a partir de las heces, ¿ya? Entonces, estas etapas de absorción, distribución, biotransformación, metabolismo y excreción corresponden a la farmacocinética. Es decir, ¿qué hace el cuerpo con el fármaco? En cambio, la farmacodinamia es ¿qué hace el fármaco dentro del cuerpo? ¿Qué efectos produce? Ahora, todas las etapas farmacocinéticas que hemos explicado pueden ser afectadas por diferentes factores, ¿ya?
hay factores que afectan, por ejemplo, relacionados al huésped. La edad, el peso, ¿no es cierto? O el sobrepeso, si hay edema o si hay enfermedades concomitantes, pueden afectar todo lo que es procesos de absorción, distribución, metabolismo y excreción. ¿No es cierto? Un niño prematuro no tiene la misma capacidad de metabolismo farmacológico que un niño a término. ¿Sí? Un paciente obeso, mórbido, no tiene la misma respuesta a fármacos cardiovasculares, sobre todo cuando estos se dosifican kilopeso. ¿Ya? Hay factores biológicos que modifican la farmacocinética que está relacionado con el mismo fármaco. ¿Ya? Hoy en día está de moda la polifarmacia. El paciente viene ya tratado con muchos fármacos, ¿no es cierto? Se sienta adelante tuyo y te dice, doctor, sí, yo soy diabético, tomo hipoglicemiantes, tomo metformina, tomo Daonil, tengo además hipertensión arterial, tomo losartán para esto. Y además, ¿qué tratamiento me va a dar usted, doctorcito, no es cierto? Entonces, asegúrate que cuando vas a prescribir, lo que le prescribas no interactúe con los fármacos que él ya recibe. Por lo tanto, esto puede modificar la farmacocinética y la farmacodinámica de lo que quieres, es decir, del fármaco que quieres utilizar. ¿Ya? Inclusive, en algunos casos, la dieta y el intervalo de dosis influye también en el resultado terapéutico, ¿no? Si tú dices, mejor administrar fármacos, por ejemplo, los antimicrobianos inhibidores de síntesis de proteínas en ayunas, es porque hay una razón farmacocinética. Estos fármacos, cuando se administran con alimento, no se absorben, se unen a las proteínas del alimento, se precipitan y su tasa de absorción es bajísima. Por lo tanto, no se debe dar con alimentos. Hay razones. ¿Por qué? Porque esto puede afectar el comportamiento farmacocinético. ¿Listo? Y otra cosa que, bueno, también hay que considerar son las variaciones genéticas, ¿no? Y aquí la farmacogenómica tiene mucho que ver. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de farmacogenómica? Es alteraciones en la respuesta de fármacos que tienen una base genética. Y esto es algo que está preocupando a, bueno, a muchos investigadores. Bueno, muy bien. Luego, ya cuando entremos a la farmacología clínica y a la farmacología transversal, vamos a ver mucho esto, ¿no es cierto? Indicaciones y usos terapéuticos de los fármacos que estamos estudiando, ¿ya? Y aquí vamos a ver los beneficios potenciales que tiene un fármaco o un grupo de fármacos en situaciones clínicas que son generalmente patologías prevalentes o en las situaciones clínicas que queremos utilizar, ¿ya? Hay que poner en la balanza siempre el beneficio potencial que tiene una terapéutica versus los efectos adversos que tiene cada compuesto, ¿ya? Entonces, eh, hay fármacos que están indicados en pacientes con hipertensión, pero están contraindicados en pacientes con hipertensión y glaucoma. ¿Listo? Hay fármacos que están indicados en, por ejemplo, obesos mórbidos. Hay fármacos que están contraindicados en obesos mórbidos. Por lo tanto, siempre hay que contrarrestar, digamos, o contrastar el beneficio potencial de un fármaco versus el efecto adverso que puede producir. ¿Ya? También en la farmacología clínica y terapéutica no solamente vamos a ver indicaciones, sino también contraindicaciones y factores que pueden modificar la acción de fármacos. ¿Ya? Y otra cosa que vamos a estudiar también dentro de la farmacología clínica y terapéutica es el régimen de dosificación. Cada tratamiento tiene un régimen de dosificación y esto hay que respetarlo. Y en esto necesitamos mucho la colaboración del paciente, ¿no ven? Es decir, 1 cada 8 horas, en ayunas o con alimentos. Eso tiene que estar clarito, porque el régimen de dosificación da una curva, en la curva de concentraciones plasmáticas, una concentración estable, y en la concentración estable hay efecto farmacológico. Muy bien. También en la farmacología clínica vamos a ver la prescripción,
¿ya? Esta prescripción generalmente es por escrito y constituye un documento médico legal. Esta prescripción debe ser clara, libre de errores, ¿no es cierto? Y generalmente la prescripción incluye nombres genéricos. Hoy en día, en los seguros estamos trabajando con prescripciones impresas, ¿ya? Ya no hay la posibilidad de que la letra del médico se convierta en un desafío, ¿no es cierto?, para los que descifran jeroglíficos, ¿no? Hoy en día la prescripción ya debe ser hecha de manera clara, accesible, comprensible, tomando en cuenta siempre el nombre genérico de fármacos. ¿Por qué el nombre genérico? Porque el nombre genérico es los fármacos con este nombre genérico son de menor costo y son los que deben estar aprobados por como medicamentos esenciales. Ahora, en nuestro país, esto es un poco relativo, les digo, ¿ya? Porque hay mucho contrabando y están ingresando muchos genéricos de bajo costo y de procedencia dudosa. Ese es el tema. Tenemos gran cantidad de ingreso por contrabando de fármacos genéricos de origen hindú, de origen paraguayo, de origen peruano, que en realidad no sabes si tienen o no principio activo. Entonces, esto a veces hay que, como les digo, dudar un poco y a veces yo prefiero, en algunos casos, prescribir nombres comerciales, porque sé que el nombre comercial viene de un laboratorio que, sobre todo aquellos que desarrollan investigación y que me garantizan que lo que le estoy dando es un fármaco con principio activo. ¿Entienden? Entonces, esto en cuanto a la prescripción. Otra cosa que debemos saber en la farmacología clínica es la nomenclatura de fármacos, ¿ya? Hemos dicho, hay nombres genéricos y hay nombres comerciales, ¿ya? El nombre genérico es un nombre que se le da a partir de organizaciones como la DCI, que es la Denominación Común Internacional, que asigna a un fármaco un nombre fácil de recordar y que es considerado como fármaco genérico, ¿ya? Pero hay laboratorios que también descubren e investigan moléculas y le dan un nombre comercial, ¿ya? Y este nombre comercial es el que obviamente te dice que ese medicamento fue investigado y patentado por ese laboratorio, ¿ya? A la hora de prescribir, acuérdense ustedes de que debemos apoyar siempre la investigación, ¿no es cierto? Prescribir compuestos que tengan una procedencia de un laboratorio que desarrolle investigación farmacológica, ¿ya? ¿Para qué? Para apoyar la continuidad de esta investigación. En cambio, cuando uno prescribe fármacos que están hechos por laboratorios que son de envase o empacamiento o de clonación, nada más, no apoya absolutamente nada. ¿Listo? Entonces, en cuanto a nomenclatura de fármacos, hay un nombre genérico y un nombre comercial. Y vamos a ver algunos ejemplos de esto, ¿ya? Después. La toxicología, también la farmacología estudia los efectos tóxicos, no solamente estudia las indicaciones, los usos clínicos más frecuentes, las contraindicaciones, sino también ve el tema de la toxicología. ¿Ya? Y cuando hablamos de toxicología es efecto adverso, que todo fármaco tiene efectos adversos. ¿Ya? Hay dos tipos de toxicología que vale la pena diferenciar. Una toxicología forense que tiene que ver con aspectos médico-legales, con la utilización de cualquier compuesto químico que sea perjudicial para animales y para personas. Y hay una toxicología clínica que es la que nosotros acá en farmacología sí hacemos énfasis, que se centra en eventos tóxicos causados por tratamientos farmacológicos. ¿Ya? Por ejemplo, heparina, un anticoagulante muy eficaz, ¿no es cierto?, utilizado para trombosis. ¿Qué pasa cuando se utiliza en dosis excesiva?
puede producir hemorragias. Y a veces estas hemorragias son de magnitud. Entonces, ese es un efecto de un fármaco, ¿no? Por lo tanto, corresponde a la toxicología clínica investigar o estudiar. Obviamente, si nosotros vemos en la comprensión de la asignatura, vemos de que hay para cada fármaco una vía de administración, un intervalo de dosificación y un tamaño de dosis adecuada, obviamente no vamos a ver tanto efecto tóxico. ¿Entienden? Muy bien. Veamos qué es la farmacovigilancia. Este es un concepto que debe quedar muy claro, ¿ya? Y también lo vamos a profundizar en, yo creo que en la temática de mañana. La farmacovigilancia es el área de la farmacología que se encarga de estudiar los efectos adversos de los fármacos, ¿ya? Entonces, ¿de qué se trata la farmacovigilancia? De la caracterización, detección y comprensión de efectos adversos relacionados con el uso de drogas, ¿ya? Y estas reacciones, obviamente, son comunes y deben ser notificadas, ¿ya? Partimos siempre del principio de que ningún fármaco es libre o está libre de efectos adversos. Todos los fármacos tienen, ¿ya? Pero muchos de estos efectos son triviales, o sea, son llevaderos, ¿no ven? Náuseas, vómitos, malestar, son efectos triviales. Pero otros efectos son graves y pueden ser mortales, ¿no es cierto? Entonces, por eso es importante saber qué compuesto estamos utilizando, cuál es la finalidad terapéutica y todos los parámetros farmacodinámicos y farmacocinéticos que hay que respetar para individualizar la farmacoterapia y evitar este tipo de efectos adversos. ¿Ya? Ahora, ¿qué entendemos por efecto adverso? Cualquier efecto dañino no deseado producido por fármacos. Y hay otro concepto que también voy a aprovechar para aclararlo, que es efecto secundario. Es el efecto farmacológico que es paralelo al efecto principal, ¿ya? Este efecto secundario, que es paralelo al efecto principal, es predecible y obviamente ya hay que advertir al paciente que puede producirse, ¿no ve? Si yo doy el tratamiento, por ejemplo, de una mebiasis con metronidazol, le digo a la paciente, es posible que el metronidazol produzca estado de pérdida de apetito, náuseas y sabor metálico. Esto es un efecto secundario predecible. Por lo tanto, el paciente tiene que saber y no dejar la terapéutica por este efecto que se presenta. Muy bien. Otra cosa que estudia también la farmacovigilancia o que nos pone al tanto la farmacovigilancia es la frecuencia de reacciones alérgicas. Felizmente, les digo, en general, las reacciones graves ocasionadas por reacción antígeno-anticuerpo no son muy frecuentes. La frecuencia es baja, ¿ya? Pero también algunos fármacos pueden producir alteraciones sanguíneas. Esto también nos permite detectar la farmacovigilancia. ¿Listo? A veces hay agranulocitosis, anemia plástica, anemia hemolítica, trombocitopenia, alteraciones o trastornos de coagulación. Y esto está en la información farmacológica que trae acompañada toda preparación farmacológica. Si ustedes ven las tabletas o ven las ampollas y ven ahí la información o la posología que trae cada caja o cada blister, están descritos estas alteraciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer tú? Es vigilar de que esto no se produzca en medida o en magnitud para que el paciente tenga problemas de salud, ¿no ven? Entonces, si hay algún paciente que tiene ya de por sí trastornos en la serie blanca, yo tendré mucho cuidado con cualquier fármaco que produzca agranulocitosis o anemia plástica, o sea capaz de producir anemia hemolítica.
Por lo tanto, elegiré compuestos que sean con menor toxicidad sanguínea, si ustedes quieren. ¿Ya? Otra cosa que nos permite la farmacovigilancia es ver el sitio de metabolismo y excreción de fármacos, ¿no? Hay que estudiar y hay que investigar la suficiencia de los órganos de metabolismo como el hígado y de eliminación como el riñón. ¿No es cierto? Hay pacientes que de por sí, como los diabéticos, que a la larga llegan a tener problemas de funcionalidad renal. Por lo tanto, en ellos vale la pena hacer controles de depuración de creatinina para ver cuál es el grado de funcionalidad renal. Y si hay fármacos que utilizan predominantemente esta vía, tener mucho cuidado y hacer ajustes de dosificación. ¿Listo? Y también en los pacientes que tienen problemas de hepatotoxicidad hay que dar tratamientos con compuestos o fármacos que no tengan tanta toxicidad hepática. ¿Ya? También la farmacovigilancia nos permite vigilar si hay efectos teratogénicos, ¿ya? Hay un antecedente histórico y aquí está escrito. La talidomida produjo graves alteraciones o malformaciones fetales cuando se utilizó en el embarazo. Entonces hay que tener mucho cuidado en el embarazo. Hay fármacos que se pueden utilizar y hay prohibiciones también que hay que cumplir. La farmacovigilancia también implica verificar si hay o no alteraciones en el sistema nervioso central producto de la administración de fármacos. Por ejemplo, les digo, tomate un antihistamínico, sí, ¿por qué? Porque, bueno, tienes problemas de alergia, ¿ya? Pero no conduzcas movilidad. ¿Por qué razón? Porque los antihistamínicos, especialmente los de primera generación, atraviesan la barrera hematoencefálica y producen somnolencia y por lo tanto hay disminución de reflejos. Por lo tanto, puedes accidentarte si estás conduciendo vehículo. Y lo mismo pasa con los sedantes hipnóticos o con los antidepresivos. Pueden alterar la funcionalidad del sistema nervioso central. Otra cosa que debemos considerar es la dependencia a fármacos. Hay terapias que pueden producir dependencia, tolerancia o tolerancia y dependencia. ¿Ya? Ejemplo, opioides, barbitúricos, anfetaminas, nicotina y el alcohol. Algunos ejemplos que ustedes, cercanos, que ustedes han podido evidenciar seguramente, ¿no? Mi mamá no duerme si no toma todos los días sopriclona o esopiclona. A mi papá le dan tratamiento y él a veces se automedica clocidol. Entonces, son opioides y son a veces sedantes hipnóticos que no deben ser utilizados de forma libre o no deben ser automedicados. ¿Listo? Inclusive, cuando vas a prescribir, que sean por tiempos cortos y con una terapéutica supervisada. ¿Ya? Otra cosa que debemos vigilar cuando hacemos tratamiento es la posibilidad de utilizar fármacos que no sean carcinogénicos, ¿no? Y de estos hay experiencias muy, muy evidentes, terribles, con el busulfam, el clorambucil, la ciclofosfamida. Por ejemplo, estos son antineoplásicos, pero cuando no se utilizan por tiempo y en dosis adecuadas, pueden ocasionar la aparición de tumores malignos, ¿no? Otra cosa que hace la farmacovigilancia es vigilar un poco toxicidades atípicas, ¿no? O reacciones tóxicas atípicas a ciertos medicamentos. Y esto que tiene una base genética, obviamente. Por ejemplo, hipertermia maligna asociada con los anestésicos generales. Vas a operar a un paciente, le das anestesia general y de repente hace hipertermia maligna. Es una complicación muy seria que puede terminar con la vida del paciente, ¿eh? O administra succinilcolina, que es un anestésico, ¿no? Para intubar al paciente y desarrollan algunos apnea prolongada. Y esto a veces hace que tengamos que correr con susto todos los que estamos dentro del quirófano junto con el anestesista.
¿no? Hay que ventilar, hay que esperar un poco a que se depure, hay que dar antagonistas, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, esta es la farmacovigilancia, ¿ya? Entonces, vamos a entrar ahora al tema ya de qué es la farmacología, definirla y ver cuál es el protagonista principal. La farmacología es el estudio de los fármacos, que son llamados también medicamentos, algunos le llaman drogas, pero tienen efectos biológicos cuando se consumen o se introducen al cuerpo humano, ¿ya? Ahora, farmacología es el estudio de fármacos que están relacionados para prevenir, tratar o diagnosticar enfermedades. Ese es el concepto inclusivo que tiene actualmente la farmacología. Prevenir, tratar o diagnosticar enfermedades. Entonces, es un área de estudio interdisciplinaria porque van a ver ustedes que a medida que desarrollemos la asignatura van a ver que está íntimamente relacionada con la biología, la química, la fisiología, la fisiopatología, y hasta vamos a ver un poco aspectos moleculares de los receptores que hacen que sean sitios de acción de fármaco, a veces sitios de acción de fármacos selectivos, ¿ya? Y vamos a ver también de que hay interacciones que son divididas tanto desde el punto de vista farmacodinámico y también desde el punto de vista farmacocinético, ¿no? Y son entendidas ya sea en relación al huésped, en relación al fármaco, en relación a la enfermedad, que también hay que considerar a la hora de entender la farmacología como tal, ¿ya? Hay una realidad presente en el mundo y es de que el 90% de la intervención médica en tratamientos utiliza fármacos. O sea, nosotros prescribimos fármacos. Desde el punto de vista legal, ¿quiénes están autorizados para prescribir fármacos? Únicamente los médicos, los odontólogos y los veterinarios. Cada uno en el ambiente que maneja, o sea, en el ambiente profesional que maneja. Pero no están ni enfermeras, no están ni farmacéuticas, ni profesionales afines, ¿eh? Solo el médico debe prescribir. Y cuando hablamos de prescripción, el 90% de las intervenciones médicas en salud requieren uso de fármacos. Entonces hay una triada, ¿no es cierto?, que se establece entre el médico, paciente y el fármaco que estás utilizando o fármacos que están utilizando, ¿ya? Y otros actores que son secundarios, pero que influyen a veces en el cumplimiento de las terapias. El protagonista principal es el fármaco, ¿no? Si ustedes se fijan, hay diferentes presentaciones de todo color, ¿no? Y algunas más atractivas que otras, ¿no? Pero ahí están. Es una industria monstruosa que está presente hoy en día en todos los países del mundo, ¿no? Digo monstruosa por la magnitud de inversión que maneja en cuestión dinero. También por lo gigantesca que es que da la investigación de fármacos a investigadores, ¿eh? Gran cantidad de investigadores, equipos multidisciplinarios, todos los días trabajando en laboratorios de experimentación para que tú, como médico, puedas utilizar racionalmente este compuesto denominado fármaco. Entonces, ¿qué recomienda la Organización Mundial de la Salud? Bueno, eso es lo que recomienda mucho, pero no sé si en realidad llegan a ser tan eficientes como parecen, ¿no ve? Dice, según la OMS, ¿qué es el fármaco? Es una sustancia o mezcla de sustancias con actividad biológica que al ser aplicados adecuadamente resultan apropiados para modificar o explorar sistemas o estados patológicos en beneficio de quien lo recibe. Ese es, desde el punto de vista de la OMS, el concepto de fármaco. El origen de los fármacos, hemos dicho, históricamente tienen diferentes fuentes, ¿no? Animal, bueno, esto cada vez es menos frecuente en la actualidad. Hasta hace poco tiempo, la insulina disponible que estaba en los seguros era insulina que se obtenía del páncreas de cerdo, pero ahora ya hay la insulina humana. Y esta insulina se fabrica con técnicas modernas.
Hay medicamentos que todavía tienen origen vegetal, ¿no? Y la teofilina es uno de ellos, que es un antiasmático, se obtiene de el té. Y el ácido acetil salicílico, cuya fuente natural es siempre la corteza de sauce, y es un eficaz analgésico antiinflamatorio que todo el mundo, eh, excepto el que están haciendo en estos días, ya ha tomado, ¿no? Es decir, es el analgésico antiinflamatorio más utilizado como, como tal. Hay un origen de fármacos mineral, ¿ya? Hay compuestos minerales como, por ejemplo, aluminio, magnesio, cloruro de sodio, que sirven para fabricar antiácidos o soluciones fisiológicas con las que utilizamos, ¿no? Como vía por vía intravenosa para compensar estados de hipovolemia o para hidratar a un paciente que tiene alteraciones hidroelectrolíticas, ¿ya? Hay hoy en día, quizás, y esta es la mayor fuente de provisión, es sintéticos, ¿no? Es lo que se fabrican en laboratorios farmacéuticos, empleando técnicas muy sofisticadas, ¿no? La técnica del DNA recombinante, biotecnologías complejas y la genética que hacen que podamos obtener gran cantidad de fármacos, ¿no? Que inundan el mercado todos los años. Muy bien, hemos hablado hace un momento de la nomenclatura, hay un nombre químico y un nombre genérico, y esto vale la pena precisar. Ya, el nombre químico es difícil, no es muy... Eso está bien para los investigadores, pero sí debemos manejar el nombre genérico. Y es el nombre que le da oficial la organización llamada DCI, que es la Denominación Común Internacional. Por ejemplo, en el caso del ácido acetilsalicílico, que es la aspirina, el nombre comercial más conocido. El nombre genérico es ácido acetilsalicílico y el nombre químico, fíjense, es el ácido 2-acetobenzoico. Entonces, se recomienda que utilicemos más genéricos. ¿Listo? Este es el nombre comercial que le ha hecho famosa, ¿no? El laboratorio Bayer. Ha hecho famoso al laboratorio Bayer porque la aspirina no es otra cosa que el ácido acetilsalicílico. Ahora, cuando uno le pone nombre comercial a un compuesto es que tiene los derechos de patente. ¿Ya? Y vamos a ver después cómo se generan patentes a partir de la investigación farmacológica. Otro ejemplo es, este es un fármaco que es el anticuerpo monoclonal bevacizumab, que es el nombre genérico, y el nombre comercial es el Avastin. ¿Ya? Este es un fármaco que también este laboratorio tiene la patente, por eso le he puesto el nombre de Avastin, pero el nombre genérico es el bevacizumab. Muy bien. Ahora, vamos a ver algunas definiciones que vamos a ver durante el desarrollo de todo este año en la asignatura. Una definición es muy empleada, es el de fármaco esencial. ¿Qué significa fármaco esencial? Es un conjunto de medicamentos seleccionados por expertos de cada país que son puestos, si ustedes quieren, a la cabeza de las listas porque demuestran mejor eficacia, seguridad, adecuación y menor costo. ¿Ya? En general deberían primar los criterios de seguridad y eficacia. ¿No ve? Y hay criterios secundarios como la adecuación y menor costo. Pero en países como el nuestro, aquí no solamente cuenta la eficacia, sino se antepone a la seguridad los de menor costo. ¿Eh? Es interesante. Ustedes van a ver los fármacos esenciales. Hay un listado online que tenemos en Bolivia y van a ver que en muchos casos se prioriza el costo primero, luego viene la eficacia y luego al último está la seguridad. Y ustedes saben que la seguridad de un fármaco es importantísimo, es un criterio primario de selección de terapias, ¿no ven? Entonces, ese es el concepto de medicamento esencial.
Vamos a ver. A ver, perdón. No, no, doctor. Está Está avanzando normal. sus diapositivas. ¿Está bien? ¿Está normal? ¿Sí? Sí, sí, esto es lo Sí, normal. Sí. Está cambiando normal. Sí, Ya. doctor. Bueno, creo que se ha congelado entonces su pantalla. Yo creo que hay que verificar. Verifique un poquito su pantalla. ¿Ya? Vamos a ver ahora otro concepto que es común encontrar en la asignatura, es el fármaco P. ¿Qué significa fármaco P? Nosotros vamos a enseñarles lo que se llama el proceso de razonamiento terapéutico, que se llama farmacoterapia razonada o farmacoterapia orientada al paciente, ¿ya? Y este es un razonamiento metódico que te lleva a seleccionar el fármaco P, ¿ya? Ahora aquí te explico qué significa fármaco P. Es el fármaco seleccionado por el médico o grupo de médicos u hospitales o instituciones, ¿no? De todos los fármacos disponibles para tratar cierta condición patológica. ¿Ya? Es el fármaco que elegimos para determinado paciente. Ese es el fármaco P. Pero no a veces no es solamente un fármaco, puede ser un conjunto de fármacos que se designan como fármaco P. ¿Listo? Bien. Veamos un poco el ciclo vital del medicamento, ¿ya? Es decir, los medicamentos no tienen una generación espontánea, no están ahí porque aparecieron de la noche a la mañana. Todos estos son producto de un arduo trabajo investigativo, ¿ya? Y tiene muy parecido al nacimiento, a la gestación, nacimiento, crecimiento, vejez y muerte que experimentamos los seres humanos, ¿ya? Por eso se llama ciclo vital. Entonces, un medicamento futuro se gesta, ¿dónde? En los laboratorios, ¿ya? En gente que desarrolla investigación en primeras etapas, ¿ya? Entonces, hay una amplísima variedad de moléculas orgánicas que pudieran el día de mañana convertirse en medicamentos, ¿listo? Entonces, aquí están los estudios preclínicos, ¿no ve? Donde se hace experimentación en laboratorio, in vitro y en animales, ¿ya? Y luego viene las 4 fases de lo que se llama el ciclo clínico o investigación clínica, ¿ya? Entonces, viene la fase 1, donde se verifica si este compuesto tiene seguridad y un mecanismo de acción que puede ser verificado en voluntarios o en personas voluntarias. Luego, una vez que demuestra que este fármaco tiene un mecanismo de acción y es seguro, se pasa a la fase 2. El fármaco aspirante es probado en pequeñas poblaciones de personas enfermas. Si es que este fármaco sigue mostrando eficacia y seguridad, pasa a la fase 3, que son pruebas a gran escala en pacientes enfermos, verificando siempre que la eficacia y la seguridad se cumplan. Luego se hace una monografía y se presenta a la institución máxima para su aprobación, que es la FDA. ¿Ya? En algunos casos, la FDA o la entidad reguladora dice hay que todavía esperar una fase 4, que es para algunos medicamentos donde se hacen estudios en grandes poblaciones de pacientes enfermos en periodos mayores de tiempo donde se comprueba siempre que el medicamento sea eficaz y seguro. ¿Ya? Más o menos para que un fármaco sea aprobado, se requieren entre 40 y 60 ensayos clínicos para, en cuanto a seguridad de acción y eficacia, para que puedan ser comercializados. ¿Ya? Entonces, estas son las fases clínicas de la gestación que atraviesa un compuesto hasta llegar a ser un fármaco comercializable. ¿Ya? Aquí están por etapas, digamos, lo que acabo de explicar. Hay una fase preclínica de laboratorio, luego vienen las fases clínicas, donde hay voluntarios de 20 a 100 participantes y luego enfermos en la siguiente fase, que es la fase 2, que son más o menos de 100 a 1000 participantes, pero ya son enfermos, donde se ve la seguridad y la eficacia del fármaco. Si demuestra esto, pasa a la fase 3, donde ya se hace estudios en gran cantidad de población, de 1000 a 3000 participantes, y recién se acumulan todos los ensayos y se presenta a la FDA. Y la FDA, ¿no es cierto?,
verifica si se han cumplido todos los estándares y recién pasa a la fase 4, donde ya se utilizan masivamente en poblaciones. Se puede aprobar, decir que la fase 4, el medicamento que está siendo utilizado ya es un medicamento aprobado por la entidad reguladora. Muy bien, aquí están, si ustedes quieren, las pruebas preclínicas, los ensayos clínicos y finalmente la fase donde ya se comercializa y se utiliza en poblaciones grandes. Nosotros, como médicos, estamos obligados a apoyar a laboratorios que desarrollan investigación farmacológica. Yo les digo, como docente, que a veces prefiero utilizar una cefalosporina de tercera generación, utilizada por un laboratorio que se llama Roche, con el nombre comercial, porque sé que estoy apoyando a la investigación, porque sé que este laboratorio, Roche, investiga antimicrobianos que son útiles y necesarios, sobre todo con la creciente o ante la creciente resistencia generada por el mal uso de antimicrobianos. Entonces, a veces yo digo, en vez de darle cefotaxima sódica en genérico a un paciente, le doy Acantex. Sé que la Acantex ha sido patentada por la Roche y la Roche es un laboratorio que investiga y me proporciona a mí como médico herramientas para pelear contra infecciones severas, especialmente en ambientes hospitalarios. ¿No? Pero eso siempre y cuando el paciente tenga la posibilidad de comprarse. Si no tiene, utilizo el genérico. Ahora, lo ideal sería que los seguros en nuestro país, la cobertura de salud de nuestro país, nos brinde medicamentos de calidad, ¿no es cierto?, y altamente confiables. Una vez que nació el medicamento, fíjense, se gestó y nació, ¿no es cierto? Entonces superó todas las pruebas, ¿no? Esos entre 20 y 40 ensayos clínicos, y finalmente nace, ¿no? ¿Y cuándo nace? Cuando se registra y se le da la patente. ¿Ya? Entonces, ¿qué le da al laboratorio al tener la patente? Le garantizan la propiedad intelectual. ¿Ya? Entonces, este medicamento puede comercializarse, a veces la patente dura 20 años, o a veces menos tiempo. Todo depende de la investigación y la seriedad, digamos, de las entidades reguladoras que no permitan que haya competidores truchos. Entonces, ese es el nacimiento. Y una vez que nace, ustedes saben, hay una ceremonia de bautismo, ¿no? Este es el bautismo. Hay una fiesta, llaman a todos los médicos, vénganse bien vestidos y perfumados que vamos a cenar esta noche, vamos a hacer un evento de lanzamiento y se hace un evento de marketing, ¿no? Y se presenta oficialmente a la Sociedad de Gastroenterología y de Cirugía un nuevo antimicrobiano, ¿no es cierto?, que se llama tal cosa. Así es, esa es la ceremonia de bautismo. Y además también financian varios congresos, ¿no? Doctorcito, sí, va a ir al Congreso Mundial de Cardiología, sí, le vamos a cubrir sus gastos siempre y cuando usted prescriba este medicamento. Entonces, este marketing es muy dañino en cuanto a prescripción y automedicación, ¿ya? O sea, va en contra de la prescripción médica y a veces fomenta la automedicación. Y después les vamos a decir cómo, ¿no es cierto? Si no, vean ustedes cualquier canal de televisión o vean cualquier evento deportivo transmitido por un canal de televisión y van a ver ahí que aparecen propagandas de 20 shampoos, 4 o 5 AINES y aparecen 5 o 6 antiespasmódicos. Y dicen, oiga, ¿sabe qué? ¿Te duele la panza? Sí, tómate un antiespasmódico. ¿Tienes inflamación y dolor? Sí, tómate un antiinflamatorio. ¿Tienes caspa? Sí, ponte este antimicótico tópico. ¿No es cierto? Entonces, esta es la ceremonia de nacimiento y desde el punto de vista de bautismo, se puede hablar de un marketing fuerte, que hay una inversión para el lanzamiento de este producto al mercado. ¿Ya? Fíjate, el periodo de protección, habíamos dicho, dura normalmente 20 años. Durante 20 años, este laboratorio tiene exclusividad para comercializar ese fármaco. ¿Ya?
Y esto debe ser registrado en la oficina de patente. ¿Ya? Entonces, fíjate, si bien hay este alto grado de ya ingreso de el manejo de marketing en el tema de la prescripción, nosotros como médicos tenemos que celebrar esto con visión positiva. Si nació un fármaco y se patentó y ha mostrado ser eficaz, entonces lo utilizaremos con racionalidad, pero no lo liquidaremos en cortos periodos de tiempo, ¿no ve? Porque el marketing a veces te dice, oiga, dé esto a todo el mundo porque es lo mejor, y eso no es cierto. Todo fármaco tiene una aplicación clínica y tiene es decir, forma parte de una terapéutica individualizada. Por lo tanto, eso se llama uso racional. Bienvenido toda ceremonia de bautizo con el marketing que quieran para proporcionarnos herramientas terapéuticas que nosotros, de acuerdo a nuestra formación, vamos a utilizar de manera racional. Nació, se bautizó, luego tiene un crecimiento y una madurez. Este es el periodo en el cual se comercializa y se utiliza en gran cantidad de poblaciones. Y aquí se hace farmacovigilancia de cerca para ver si los efectos adversos son los que están descritos o aparecieron nuevos efectos y el fármaco por ahí no corre más. ¿Ya? Entonces, aquí se hacen crecimientos clínicos, muchos ensayos clínicos para vigilar el desarrollo del, ¿no? ¿Qué pasa con este fármaco a medida que se utiliza en mayores cantidades de poblaciones? ¿Ya? Y también los laboratorios hacen evaluaciones farmacoeconómicas, pero nosotros sí hacemos farmacovigilancia. Y seguimos utilizando si el fármaco es seguro y eficaz, obviamente. Si se presentara algún efecto adverso, hay que reportarlo para ver, ¿no? Si este fármaco está tornándose, utilizando en gran cantidad de poblaciones, potencialmente peligroso para la salud de los seres humanos. Luego viene la vejez, ¿ya? Y la vejez puede llegar por dos vías alternativas. Uno, cuando la paciente expira o cuando lo sabotean. Es decir, hay medicamentos truchos que salieron al mercado y que lo desplazaron. Bueno, y por razones de horario, vamos a terminar acá la clase de hoy. ¿Listo? Continuamos mañana. Si hubiera alguna pregunta, la respondemos ahora. Si no, la respondemos mañana. Doctor, buenos días. Sí. Una consulta. Cuando hablemos de efecto secundario y efecto adverso, ¿se puede decir que son lo mismo o que uno es consecuencia del otro? Claro, el efecto secundario es un efecto adverso, ¿ya? Obviamente, la diferencia es de que el efecto secundario se presenta paralelo al efecto farmacológico y el efecto adverso puede ser por variaciones de dosificación o por algún factor biológico inherente al huésped o inherente a la interacción de fármacos que puede estar produciendo este efecto indeseado. ¿Listo? ¿Ya? Hablamos de efecto secundario cuando hablamos de efecto que se presenta simultáneamente o paralelamente al efecto principal. Pero el efecto secundario es un efecto adverso también. Muchas gracias, doctor. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Tenemos 147 participantes. Esperemos de que la cifra vaya en incremento porque tenemos más de 370 alumnos inscritos, por lo que he visto ayer en las listas. Muy bien, nos vemos mañana, jóvenes. Que les vaya bien. Gracias, doctor. Gracias, Igualmente. doctor. Doctor. Gracias, doctor.